Lo que queremos hacer ahora es presentar los distintos tipos de gráficos que nos serán útiles para describir y presentar información acerca de variables numéricas. Y para presentar este tipo de información, vamos a recurrir exactamente a la misma idea que utilizamos para las variables categóricas, y es utilizar el concepto de una tabla de distribución de frecuencia, que recuerden, simplemente consiste en contar el número de ocurrencias de un dato en específico en las variables categóricas. Pero para las variables numéricas vamos a tener que hacer una ligera modificación, y es de la siguiente forma. En las variables numéricas vamos a agrupar los datos, ¿sí?, en intervalos, clases o categorías. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar el peso de una población, para hacer ese estudio y para hacer una tabla de distribución de frecuencia, lo primero que vamos a hacer es agrupar los datos. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa agruparlos? Que en vez de pensar propiamente en a las personas que pesan 80 kilos, las que pesan 81, las que pesan 82, no, vamos a agrupar toda la información o la información en un intervalo. Entonces vamos a pensar más bien en las personas que, por ejemplo, pesan entre 80 y 85 kilos, entre las de 85 y 90 kilos, entre las de 90 y 95 kilos, y así sucesivamente, ¿sí? Agrupamos la información en intervalos, entonces de 80 a 85, un intervalo, de 85 a 90, otro intervalo, y así sucesivamente. Y lo que hacemos es tratar de contar el número de ocurrencias en cada uno de esos intervalos, igual que como hacíamos para las variables categóricas. Entonces, una distribución de frecuencia de datos numéricos es, al igual que una distribución de frecuencia de datos categóricos, una tabla que resume datos enumerados enumerando las clases en la columna de la izquierda, ¿sí?, en este caso los intervalos que acabamos de mencionar, y el número de observaciones de cada clase en la columna de la derecha. Sin embargo, en una distribución de frecuencia de datos numéricos, las clases o intervalos son difíciles de identificar. ¿Sí? Esas clases o intervalos dependen mucho también del tipo de problema que se va a estudiar. Y no queremos pocos intervalos que no me permitan discernir o visualizar ciertas características de la población que pueden ser importantes, y tampoco queremos muchos intervalos que no me permitan eh, agrupar información importante en la misma categoría. ¿Sí? Es decir, muchos intervalos también nos llevan a prácticamente individualizar a todos los individuos de la población, y no queremos eso. Para decidir las clases de una, para decidir el número de clases de una distribución de datos numéricos, ¿sí?, tenemos que responder obviamente a cuántas clases debemos utilizar, que depende también mucho del problema, y qué amplitud debe tener cada clase. ¿No? Y el número de clases a utilizar, pues depende mucho del problema. Pero lo que sí tenemos que cumplir es que una vez determinado el número de clases a utilizar, las distintas clases deben tener exactamente la misma amplitud. ¿Sí? Por eso hay que seguir unas reglas básicas. ¿Cómo se construye una distribución de frecuencias? Entonces, lo primero es que tenemos que decidir sobre el número de clases que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar 10 clases, 8 clases o 9 clases, ¿sí?, 100 clases. ¿Sí? 100 clases obviamente no es lo indicado, pero digamos que es una opción. Las clases, una vez determinado el número de clases a utilizar, las clases deben ser de la misma amplitud. ¿Qué se refiere a que deben ser de la misma amplitud? Pues que todos los intervalos deben tener el mismo ancho. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente entre el conjunto de datos que tenemos, buscamos la observación mayor, le restamos dentro del conjunto de datos que tenemos la observación menor y dividimos entre el número de clases que habíamos considerado antes. Y aquí hay que hacer una aclaración.
siempre las amplitudes deben redondearse al entero más grande, ¿sí? Al alza, siempre al alza. O bueno, si estamos trabajando un decimal, al decimal más grande por encima, pero siempre debemos redondear al alza. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si estamos manejando solo números enteros y me dio 5.2, ¿sí? Entonces el tamaño que nosotros vamos a manejar o la amplitud que nosotros vamos a manejar va a ser exactamente de 6. Esto siempre al alza. Y las clases deben ser inclusivas y no solaparse. Ya explico qué significa eso. Pero vamos a hacer un ejemplo de estas reglas de construcción utilizando un conjunto de datos que aquí yo he preparado previamente, en el cual he colocado información sobre peso y altura de una población que, digamos, no nos interesa saber de edad, pero aquí hay información sobre peso y altura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De acuerdo a la regla de construcción que nosotros acabamos de ver, primero tenemos que decidir el número de clases que vamos a llamar K. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse que vamos a manejar 10 clases. Esto otro de ustedes dirá, vamos a hacer 5 o vamos a hacer 11 clases. Digamos que no importa mucho por ahora el número de clases porque a modo de ejemplo simplemente vamos a ver la construcción. Listo, entonces digamos que vamos a utilizar 10 clases. Listo. Ahora necesito encontrar la observación mayor y la observación menor. Y esa es una de las ventajas de utilizar una herramienta computacional, y es que existen comandos que me permiten hacer eso de forma sencilla. Y en este caso tenemos el comando max de máximo, ¿sí? Que me permite calcular entonces el máximo entre un conjunto de datos. Y acá yo le doy el rango de datos en el cual quiero que me encuentre ese máximo. Entonces, de B2 a B105, ¿sí? Que es el conjunto de datos que corresponde al peso que, de la tabla que yo tengo arriba. ¿Listo? Y ustedes hacen eso y dan enter, pues me dice, mire, la observación mayor dentro de ese conjunto de datos es 109. Y existe una función también que me calcula el mínimo de esos datos. Entonces, le digo, calcúlame el mínimo para el mismo rango de datos. Y me dice que el mínimo es de 67. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de los datos que yo he recolectado, ¿sí? Hay una persona que pesa 109 y no hay ninguna otra con un peso mayor, y hay una persona que pesa 67 y no hay alguien con un peso menor. Eso es lo que quiere decir la observación mayor y la observación menor. Es el número más grande dentro del conjunto de datos y el número más pequeño dentro del conjunto de datos. Ahora, quiero calcular la amplitud, ¿sí? De mis clases o intervalos. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente voy a la fórmula. Digo, coja la observación mayor, que es 109, réstale la observación menor, que es 67, y a ese resultado divídalo entre el número de clases, que en este caso es 10, que eso es justamente lo que colocamos acá. Miren, la observación mayor está en B135 menos la observación menor, que está en B136, dividido el número de clases que está en E135. Y ahí me da 4.2. ¿Sí? Pero como mi regla dice que tengo que redondear al alza, y en este caso estamos manejando solo números enteros, pues tengo que redondear al entero más grande. En este caso, el entero más grande es 5. Entonces significa que la amplitud de mi intervalo debe ser de 5. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo serían las clases o intervalos? Entonces sería de 67, ¿cierto? Porque el menor dato es de 67. Entonces está 67, 68, 69, no, 70 y 71. ¿Listo? 5 datos. 67, mire, 1, 68, 2, 69, 3, 60, 70, 4 y 71, 5. Entonces va de 70 a 71. ¿Sí? Luego iría de 72, entonces, ¿sí? 72, 73, 74, 75 y 76. 5 datos hay ahí. Luego, de 76 a 80. Y así sucesivamente hasta que obtenga los 10 intervalos. ¿Listo? Eso es. ¿Y por qué se hace así? Digamos,
aquí lo presento así porque es que resulta que el lenguaje que utiliza Excel me obliga a que yo deba colocar los datos de esa forma. Es diferente por el lenguaje que utiliza Excel. Si Excel no me permite colocar, por ejemplo, 69 a 70.5 en este caso. ¿Listo? Y no me permite repetir, por ejemplo, de 67 a 72. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que resulta que entonces si coloco 72 en el primer grupo, de la forma en que procesa Excel la información, obliga a que estaría repitiendo información, ¿sí? Estaría repitiendo 72 en el primero y 72 en el segundo, ¿sí? Y resulta que la regla 3 dice que la información no debe solaparse. Eso significa que no debe haber la posibilidad de que un dato se repita en dos clases distintas. Y si ustedes se dan cuenta aquí, 72 se repetiría en la primera clase y en la segunda, porque Excel procesa información en intervalos cerrados. Entonces, aquí estaría 72 y aquí también estaría 72. Entonces, estaría repitiendo un dato y eso no puede suceder. Entonces, la información no debe solaparse. Eso es lo que significa. Y debe ser inclusiva. Entonces, ¿qué significa que debe ser inclusiva? Que todos los datos deben estar contenidos en al menos un intervalo o en una clase. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que eso no se cumpliría acá, ¿sí? Porque entonces iríamos de 67 a 72 y 73 no estaría en ningún intervalo, clase o grupo, ¿sí? Entonces, que debe ser inclusivo significa que toda la información que yo tengo dentro de mi conjunto de datos debe estar contenido en al menos una clase o al menos un intervalo. Eso es lo que significa. Aquí lo cambio. ¿Sí? Si no se cumple eso, pues estaría perdiendo información en el proceso y no es el objetivo. Así se construye un rango de datos. ¿Listo? Y cuando ya tengo entonces mis rangos de datos o cuando ya tengo la amplitud, puedo construir mis clases y luego ponerme a contar para cada clase cuántas ocurrencias van a aparecer. Pero eso se puede hacer rápidamente en Excel. Aquí yo ya te presenté un ejemplo o tengo un ejemplo en el que presento una distribución de frecuencia. Entonces, para esta distribución de frecuencia yo utilicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 intervalos. Esto, pero simplemente fue por poner un ejemplo, ¿sí? No fue por más. Esto lo obtuve Excel utilizando simplemente el ancho de intervalo que teníamos acá, 5, ¿sí? No fue por más. Entonces, ustedes ven acá, la etiqueta de la fila dice 67 a 71. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Excel? Simplemente cogió los pesos en la tabla que está arriba y empezó a contar cuántas ocurrencias me aparecían entre 67 y 71. Entonces, encontró 67, entonces va una vez. De pronto encontró 68, luego entonces apareció dos datos dentro de ese rango y cuenta cuántas ocurrencias en ese rango de datos aparecen, y ese es ese 6. Entre 72 y 76 hay 6 números, ¿sí? Entre 77 y 80, entre 77 y 81 es 16 y así sucesivamente. Al final, miren que debo recuperar, si sumo todas esas ocurrencias, el número total de datos, que son 104. Bien. Como les decía, eso se puede hacer de forma bastante sencilla, simplemente con una tabla dinámica, insertar, tabla dinámica, ¿sí? Tabla o rango. Entonces, como vamos a trabajar el peso, yo me acuerdo que el peso está de B1 a B105, listo, y aquí está mi tabla dinámica. Y de nuevo, pues simplemente vamos a mover el peso a las filas y los valores van a ser el peso. ¿Listo? Y aquí me apareció mi tabla. Aquí Excel directamente me hizo
la agrupación porque es que yo ya la tenía predeterminada porque ya había hecho un ejemplo. ¿Listo? Pero ustedes pueden ir acá, clic derecho, y le ponen desagrupar y en general les va a salir toda esta información. ¿Listo? Pero yo no quiero eso. Entonces, lo que quiero, vuelve y juega, es información agrupada. Entonces, ¿ustedes cómo agrupan la información? Van a la tabla dinámica, le dan clic derecho, le dicen agrupar y miren que acá él automáticamente manda una pantalla en donde dice cuál es la menor ocurrencia o cuál fue el número más pequeño que aparecía, que es 67, cuál es el más grande, y ustedes le dicen cada cuánto ir variando. Entonces yo le dije que me fuera variando cada 5. ¿Listo? Eso es lo que hacemos acá y le damos a aceptar. Esto si ustedes pueden cambiar eso, entonces le puedo decir agrúpemelo pero cada 7. ¿Sí? Simplemente por poner otro ejemplo. ¿Listo? Y me cambia la tabla de frecuencia. Y con esto ustedes deben darse cuenta entonces que también dependiendo del número de clases que nosotros vamos a utilizar, la tabla de frecuencia va a cambiar. Entonces vamos a tener una tabla de frecuencia muy distinta para 5 clases que para 6 clases o para 7 clases. ¿Sí? Entonces las tablas de frecuencia dependen del número de clases que nosotros hemos elegido, contrario a lo que sí sucede con las tablas de frecuencia para variables categóricas que siempre son únicas. Eso no pasa acá. Esto depende del número de clases que nosotros estemos utilizando.